de San Andrés, el analista político Carlos Cordero, para poder compartir precisamente su punto de vista, su análisis sobre todo lo que ha sido en las últimas horas. Al parecer ya se tendría una figura clara de lo que serán las candidaturas para el 3 de mayo. Esa respuesta nos la va a dar Carlos Cordero. Sin embargo, tienen todavía los partidos, las agrupaciones, hasta antes de la medianoche, poquito rato antes de las medianoche, porque ahí deben acreditar sus propias reglas para firmar con otras organizaciones políticas. Tenemos ya lo de Yanine Áñez. Adelante. Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Créanme que es una enorme responsabilidad. Estamos en este momento con el analista político Carlos Cordero. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Tú lo dijiste, hasta las últimas horas de este 24 de mayo se van a conocer cómo las organizaciones políticas están manejando el tablero rumbo a las elecciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena. Un saludo cordial a los amigos de Televisión Universitaria. Pues sí, el país estaba pendiente de esta fecha y en las últimas horas hemos ido conociendo cómo el escenario político ha ido cambiando y hoy tenemos un escenario totalmente diferente de lo que teníamos hace escasos días atrás y también muy diferente de lo que fue el escenario político de octubre del 2019. La presencia, el anuncio que ha hecho la presidenta Yanine Áñez de entrar en la carrera electoral como candidata, ni duda cabe que puede considerarse un verdadero terremoto político que va a cambiar el escenario de las elecciones del año 2020. Bueno, yo hacía la consulta siguiente, no sé si esta transmisión, bueno, fue una transmisión por Bolivia TV, no sé si la transmiten como un mensaje de la presidenta o de la candidata a la presidencia. ¿Qué señales ya te dan en ese momento? Pues el anuncio retransmitido por Televisión Boliviana, el Canal 7, el canal de todos los bolivianos, está incurriendo en lo mismo que se criticaba al movimiento al socialismo. A no ser que sea un espacio pagado y después los demócratas lo paguen. Pero no sabemos, no creemos que eso vaya a ocurrir. Es un anuncio que ha hecho porque en este momento las reglas de cómo utilizar los medios del Estado han quedado muy laxas. Y el movimiento al socialismo se encargó de vulnerar permanentemente y además el sistema judicial fue muy tolerante con estos delitos electorales que había cometido el movimiento al socialismo. En esta oportunidad, el anuncio que hace la presidenta bien podría decirse que es parte de un acto del Estado, que los medios del Estado deberían tener la responsabilidad de retransmitir. Pero esta sería uno de los puntos que se le va a criticar a la presidenta Yanine Áñez, el hecho de ser candidata, al mismo tiempo ser la presidenta del Estado y utilizar todos los recursos del Estado en beneficio de una sigla política, de su propia candidatura. Y cuando hablamos de todos los recursos del Estado, la presidenta Áñez recibirá un salario, tendrá seguridad, tendrá a todos los ministros en campaña,
tendrá funcionarios que, fíjense en esa imagen que hemos visto, había mucha gente que ya conocía la noticia, que fueron convocados precisamente para aplaudir la decisión de la presidenta Áñez. Yo creo que la presidenta Áñez no ha podido resistir la presión del partido del cual ella es militante, Unidad Demócrata, un partido que, entre otras cosas, querida Jimena, si hubo un partido que fracasó estrepitosamente en las elecciones del 2019, fue precisamente Unidad Demócrata, que se cobijó bajo la sigla Bolivia dice no, 21F, y que pues gastó enorme cantidad de recursos y que le trajo muy mínimos réditos. Es decir, si hubo una organización política que fracasó electoralmente, fue Bolivia dice no, fue el candidato Óscar Ortiz y fueron los estrategas de Bolivia dice no. Apenas rozaron el 4% de los votos, y la candidatura de la presidenta Áñez en este momento yo creo que trata de salvar de una profunda crisis de votos, de Unidad Demócrata, de una dirigencia de Santa Cruz que apostó por Óscar Ortiz y fracasó, como te digo, estrepitosamente. Entonces no pudo ceder a esa presión. La presidenta Áñez siempre se ha mostrado como que disciplinada, leal al partido, que le dio diferentes cargos y que le dio la oportunidad también de ser senadora y ahora la oportunidad de ser presidenta, y ahora pues la ha presionado, le ha demandado que acepte la candidatura a la presidencia como una manera de seguir conservando el poder que transitoriamente se le había dado y que los bolivianos habían confiado. Pero bueno, ahora, pues, además de ser un terremoto, el gran malestar que existe en la ciudadanía es que la presidenta Áñez y el partido Unidad Demócrata, quienes la llevan a ser candidata, pues seguirían utilizando los recursos del Estado para introducir desigualdad en la campaña. Pese a que ella dijo desde el principio, ¿no?, de que iba a prohibir que en algún momento los candidatos utilicen los bienes públicos, los bienes del Estado. Sin embargo, lo que tú señalas es muy difícil separar lo que ella va a hacer como candidata a la presidencia, porque ella va a ir a muchos lugares siendo presidenta y va a estar gozando. Sin embargo, Carlos, tú dices, puede provocar esto mucha decepción en la gente, pero también hay mucha gente que la apoya. Exacto. Ahora, yo te pregunto, Yanine Áñez cumplió con toda la Constitución Política del Estado. El artículo 168 dice que sí, puede ser reelecto. Sí, claro. El artículo 238, parágrafo 3, también. El tema, ¿dónde está? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Nuevamente ética? ¿Nuevamente la palabra? ¿Nuevamente la legitimidad? Radica en la primera, en la ética. El hecho de que el expresidente Morales sea candidato, y en el pasado, por supuesto, en las elecciones ya del año 2009, del año 2014, se les reclamaba de que pues cumpliera esta doble función de ser candidato y de mantener la presidencia. Y esto no es ético, ese es el punto, no es ético, no es valiente, no es equitativo con el resto de los demás candidatos. El Partido de los Demócratas fue relativamente crítico con Evo Morales al respecto, pero la ciudadanía en su mayoría cuestionaba aquello, porque Evo Morales era de todos Vox Populi, es decir, de conocimiento público,
de que los ministros tenían responsabilidades por departamento, hacían campaña, obligaban a los funcionarios públicos a asistir a los actos de campaña, eran exaccionados o extorsionados con que si no iban a las campañas, a las proclamaciones, perdían el trabajo, les descontaban de su salario. Entonces, todas esas prácticas repudiables del pasado hoy pues están a punto de ser cumplidas, porque para que aquello no ocurra, la presidenta Áñez debería renunciar a la presidencia. Claro, porque ella no ha dicho exactamente si renuncia o no. Tendría que renunciar para cumplir más o menos con una política ética, una política digna, algo que responda a lo que ocurrió en esos 21 días. Exactamente así tendría que ser. Pero fíjate la situación terrible en la que se ha colocado la presidenta Áñez, ¿no? Si ella renuncia a la presidencia, tendría que asumir Eva Copa, la presidenta del Senado, y habría un terremoto político en el Estado. Tendría que haber una crisis de gabinete, una renovación total de quienes conducen en este momento el Estado. Digamos. Chao demócratas. Claro, por supuesto, así en términos muy simples. Pero la presidenta Áñez es candidata porque precisamente ejerce la presidencia. Porque fíjate que haciendo un poco de retrospectiva, la presidenta Áñez, ella misma lo ha reconocido, no se le pasó nunca por la cabeza el llegar a la presidencia. Ella era la segunda presidenta del Senado y ante la cadena de renuncias que se produjeron, Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, de pronto se creó un vacío de poder y la presidenta Áñez, con mucha habilidad, aconsejada por abogados, políticos, pues tomó la oportunidad, tomó la presidencia, y esto fue el fin del ciclo de Evo Morales y del gobierno de Evo Morales. Pero indudablemente lo hizo bien, porque tuvo todo el coraje, tuvo toda la fuerza, la entereza de devolvernos el proceso de pacificación, fue impecable. El tema de convocar a elecciones generales, aquí quiero irme contigo. Convocar a elecciones limpias, transparentes, con un Tribunal Supremo Electoral creíble. Yo te pregunto ahora, ¿en qué queda este tema? Porque una de los grandes pedidos que pedíamos los bolivianos, perdón por la redundancia, era que los candidatos vayan en igualdad de condiciones. Correcto. Ha designado a los vocales, tiene ya Salvador Romero, por ejemplo. ¿En qué situación está? ¿Qué va con este tema de las elecciones? Pues es un segundo argumento de que esta imagen extraordinariamente positiva que tenía Yanine Áñez al tomar la presidencia y al pacificar al país, al convocar elecciones, con esta decisión de entrar en carrera electoral, ni duda cabe que está generando mucho rechazo y que su propia imagen está quedando desportillada. Y respecto de lo que tú mencionas, unas elecciones transparentes deberían llevarse a cabo con personas idóneas para la realización del cargo, pero fíjate que hasta en ese punto la presidenta Áñez y Salvador Romero, pues ninguno de los dos está incurriendo en un delito, sí, claro, sino están incurriendo en una falta ética, porque el presidente del órgano electoral ha sido designada por la presidenta Áñez y ahora la presidenta Áñez es candidata. Es decir, la situación de Salvador Romero se ve cuestionada en la parte ética, ¿no? Sería descabellado pedir la renuncia de Romero. Porque todo está dentro de la legalidad. Claro. El tema es la legitimidad. Exacto. Sí, lo que pasa es que la legitimidad es algo que se está disminuyendo, ¿no? Está cayendo, va a perder legitimidad la presidenta Áñez, va a perder legitimidad a la democracia, va a perder legitimidad el órgano electoral y
esta pérdida de legitimidad se origina en que pues no es ético el hecho de ser presidente, ser candidato, tener un tribunal electoral designado por un candidato. ¿No? Hay un problema ético ahí que tiene un costo político, porque la presidenta Áñez, ni duda cabe que tenía una enorme popularidad y que el Partido de Unidad Demócratas o quienes la están asesorando sabían que iba a tener un costo alto el ingresar en la política. En términos de otros es que iba a perder popularidad y votos, pero también esta popularidad no va a caer del 80% a una intención de voto del 5%, no. Va a mantener un buen caudal de apoyo, porque lo hemos visto no solamente en esta conferencia de prensa, sino pues en la calle, los discursos que ha dado, las decisiones que ha tomado la presidenta Áñez, han calado bien en la ciudadanía, pero bueno, ahora la decisión de ser candidata seguramente va a decepcionar a mucha gente. Bueno, estábamos hablando de ética, hablábamos de las bondades que te puede dar la democracia, que de un partido como los demócratas de tener el 4% el 20 de octubre pasado, estar gobernando prácticamente, tener a la candidata a la presidencia, a la presidenta, las bondades de la democracia, la ética, Solvo tenía un acuerdo con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. El tema ético, nuevamente, de compromiso. ¿Cuánto puede afectar o son parte de las jugadas políticas, del cálculo político, Carlos? Pues mira, en principio, todos los bolivianos y todas las organizaciones políticas que creen tener pues algún tipo de condiciones, tienen el derecho de ser candidatos, de entrar en la política, ¿no? Correcto. Pero a partir de ello, es decir, lo que se le exige a los partidos políticos es que tengan una conducta coherente, ética, que no, alguien hacía el comentario de que se parece al fútbol, de que un día te pones una camiseta y al día siguiente te pones otra, entras en contradicciones. En el caso de Solvo, no hay que olvidar que Solvo es el nuevo nombre del Movimiento Sin Miedo. El Movimiento Sin Miedo, cuando tenía a la cabeza a Juan del Granado, en su momento fueron aliados del movimiento al socialismo. Es más, tuvieron diputados que formaron parte del movimiento al socialismo. Luego el Movimiento Sin Miedo se desencantó del movimiento al socialismo, fueron a una elección solos el 2014 y tuvieron un discurso absolutamente equivocado que los llevó a perder la sigla. Y Solvo es un poco el reacomodo, la reinvención, y Solvo fue con Carlos Mesa, fue parte de las elecciones del 2019, y en ese momento ellos tuvieron un discurso de que Carlos Mesa era el candidato, y hoy día simplemente han cambiado de candidato, de sigla, y también esto va a generar rechazo y apoyo. Puede inclusive generar una espiral de violencia. No te olvides que grupos recalcitrantes que apoyaban al movimiento al socialismo se cebaron en la propiedad de la alcaldía como una señal al alcalde que era candidato o que apoyaba a Comunidad Ciudadana en las elecciones del 20 de octubre. Entonces, esa violencia que se estrelló contra la propiedad municipal, contra un partido en particular que era el Solvo, cuidado que se traslade a las elecciones nacionales ahora, en la figura de Luis Revilla, ¿no? Creo que el escenario de los resultados electorales de esta elección están todavía muy inciertos. Están presentando las listas, las agrupaciones, las alianzas, Alianza Libre 21 de Tuto Quiroga, también la Alianza Camacho Pumari, que ha sido presentada. Carlos Mesa, no sé si va a presentarse
con alguna alianza. ¿Tú sabes? Todavía faltan 2 horas. Sí, no, en las redes sociales han comunicado de que se van a presentar y que ellos se sienten más fortalecidos que nunca, porque sí, también hay que ser justos con ello. Se decían muchas cosas de Carlos Mesa, que era una persona que no iba a aguantar la campaña, que iba a renunciar, que se le atribuía una falta de actitud, de valor moral para enfrentar una campaña, y él ha demostrado que puede resistir, ha llegado hasta el final de la carrera electoral. Pero porque el pueblo boliviano lo apoyaba, digamos, no era por Carlos Mesa como Carlos Mesa. El pueblo boliviano apoyaba también a alguien que pueda sacar a Evo Morales del... Tienes toda la razón, Jiménez, así, pero en última instancia no importan los motivos por los cuales hubieran apoyado a Carlos Mesa. La ciudadanía le dio su apoyo, votó por él. Y ahora es muy probable que la gente, viendo este escenario político, todas las debilidades, todas estas faltas de ética que se está viendo en la política, ese electorado que antes tenía razones para votar por Carlos Mesa, se ratifique en ese voto, y como también puede ocurrir que Carlos Mesa vea una pérdida significativa de su apoyo, y lo que hay que ver es cómo van a desarrollar las campañas, porque nuevos actores políticos pues van a generar unas estrategias y una dinámica de lo que va a ser las elecciones 2020, pues también diferentes, porque fíjate, un aspecto también importantísimo no es solamente los binomios, sino las listas de candidatos a senadores y diputados. Que tenemos hasta el 3 de febrero, ¿no? Claro, hasta el 3 de febrero. Para ver lo que va a pasar. Para ver quiénes son los que acompañarán a los binomios, cuáles serán en definitiva los binomios que se van a presentar, y eso también genera simpatías y rechazos, ¿no? Hay una... producto de la renuncia de que Evo Morales está fuera de la política, por lo menos para estas elecciones, como candidato, se ha despertado en la sociedad boliviana la idea de que cualquiera puede derrotar a Luis Arce y al movimiento al socialismo, ¿no? Y que cualquiera, todos los líderes políticos están ahora retornando al país y nos vienen a decir cómo deberíamos votar, a quién deberíamos elegir. Forma parte de la política, y lo importante es cómo el ciudadano visualiza a estos actores políticos, cómo ve el rol de la presidenta Áñez, el rol de estos políticos que estuvieron muchos años en el exilio, que hoy retornan a la política, lo importante será la capacidad de discernimiento, de análisis del ciudadano, que tenga información a través de los medios de comunicación, Carlos, para tomar una buena decisión. Carlos, finalmente, ¿qué argumento ahora le damos para la campaña política al movimiento al socialismo con Yanine como candidata a la presidencia? Pues que tenemos más de lo mismo, ¿no? Es decir, que no ha cambiado nada. ¿El movimiento al socialismo va a tener un nuevo discurso con esto? Sí, por supuesto, él se va a sentir ratificado en sentido de que ha sido desplazado del poder por un partido político que lo único que quería era el poder por el poder, que su salida no fue democrática. Son los argumentos que van a barajar. Todos los argumentos de afuera, que le van a pedir la renuncia de... Yo creo que parte de la campaña del movimiento al socialismo y de varias otras organizaciones va a hacer que la presidenta Áñez no ha cumplido su palabra, no ha sido transparente, no ha sido coherente, a pesar de que no está cometiendo ningún delito, no ha sido coherente, despertó ilusiones, pero también está despertando decepción. Carlos, al final, Yanine Áñez estaba respondiendo a algo que el pueblo boliviano pedía,
Y en este momento teníamos a Carlos Mesa de candidato, Tuto Quiroga de candidato, la fórmula de los cívicos, Camacho Pumari de candidato. En las redes está circulando que Samuel también va a ser candidato. De pronto escuchaba por ahí que hasta el Movimiento Tercer Sistema va a ser candidato. El doctor Chico cualquier rato puede sorprender. Entonces, el Frente de Unidad, que ella en algún momento dijo, estamos buscando un frente de unidad, ¿no es también una respuesta que los políticos estaban totalmente dispersados? Sí, están manejando el argumento de que la presidenta Áñez, por el poder que ella tiene, los recursos del Estado y por la popularidad que todavía conserva, puede convertirse en un factor de unidad. Es decir, esas pequeñas siglas o esas siglas políticas que perdieron la sigla en las elecciones 2019 y que el hecho de que se declararon fraudulentas les salvó la sigla, como es el caso del MNR, UCS, Frente para la Victoria, PAMBOL, partidos que no llegaron siquiera al 1%, que fue una verdadera derrota histórica para el MNR o la UCS, que en su momento fue un partido que capturó la atención ciudadana. Entonces, es bastante probable que ahora muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, vean en Jeanine Áñez en su tabla de salvación. Y de hecho ya acuñaron el concepto de que Jeanine Áñez podía salvar a Bolivia, pero en realidad a salvar de la derrota electoral a partidos que en las elecciones 2019 fracasaron electoralmente. Concretamente, Bolivia dijo no del candidato Óscar Ortiz, obtuvo el 4%, y esto no es ninguna descalificación. ¿No? De los demócratas. Claro, este hecho de decir que fracasaron electoralmente, que Óscar Ortiz fracasó electoralmente, no es ninguna descalificación. Pero en Santa Cruz también fracasa Rubén Costa, claro, porque no logra. En el Beni fracasa Ernesto Suárez, el vicepresidente de los demócratas. Claro, imagínate, Bolivia dice no con todo el dinero, con toda la experiencia política, con todos los recursos del Estado que también Óscar Ortiz manejó, porque Óscar Ortiz pues tenía a los funcionarios del Senado, el jefe de campaña era el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, y siguió conservando el trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo hacía campaña. Quién sabe, esa doble función no le permitió hacer una buena campaña a los demócratas, y hoy día pues están tratando de, con Jeanine Áñez, salvar esta derrota electoral y tener un mejor futuro político. Carlitos, permíteme un segundo, me voy a ir hasta la unidad móvil. Álvaro García está listo para traernos información desde puertas del Tribunal Supremo Electoral. Adelante, por favor. Quédate mañana todo el día. Álvaro, por favor, adelante, actualízanos la información. Gracias, Jimena. Los demócratas han llegado ya hasta el Tribunal Supremo Electoral. El diputado Barrientos, vamos a escuchar las palabras al respecto. Este es el momento de pensar en los altos intereses nacionales y el que se haya logrado que 4 organizaciones logremos una concertación y después recién decidamos quién va a ser la candidata a la presidencia, es una muestra de que hemos actuado con coherencia y hemos actuado siempre en cumplimiento a lo que establece los altos intereses del país. Bueno, el nombre de la alianza se llama Juntos, ese es el nombre de esta alianza, reitero, conformada por los demócratas Solvo, Unir de Tarija y también todos de Tarija de Adrián Oliva. Por lo tanto, ya hemos cumplido con esta formalidad y hemos presentado hoy ya toda esta documentación. ¿Cuándo se define el acompañante de la presidenta? Bueno,
hay ya una dirección que se ha conformado de la alianza y bueno, todas las fuerzas que estamos representadas en este directorio se tomará la decisión quién será el o la acompañante de Yanine Áñez. Lo dijimos, primero era lograr una concertación, primero era lograr un proyecto de unidad y después tomar la decisión de los candidatos. Es una actitud muy coherente que estamos asumiendo y en los próximos días se tomará esta decisión, como también ya la decisión de quiénes serán los candidatos a senadores y diputados conforme establece el cronograma electoral. Luis Revilla decía el acompañante, se nombraba mucho a él. Bueno, sí hay un criterio al respecto, de todas maneras esto se tomará la decisión en los próximos días, tenemos tiempo todavía hasta el 3 de febrero y esa fecha se estará tomando esta decisión que la haremos con mucha calma y obviamente de manera consensuada tal cual hemos quedado, porque primero estaba la consolidación de un proyecto nacional, lo hemos logrado aquello y ahora ya se decidirá quién será quien acompañe a nuestra candidata Yanine Áñez. Bueno, de esta manera, Jimena, se van dando ya algunas pautas sobre lo que va a disponer en adelante. Por lo menos estamos viendo que acá los demócratas, esperamos también otras agrupaciones, 2 agrupaciones ya han llegado acá para de alguna manera inscribirse. Esta sería la tercera agrupación, esta que se esperaba ahora denominada Juntos, que ya están presentando los papeles. Son 6 requisitos los que son necesarios para poder inscribirse, Jimena. Gracias, Alvarito. Nuevamente usted nos envía la señal cuando estén llegando otras agrupaciones a presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Hasta más adelante. Muchísimas gracias y bueno, Carlos Cordero nos ha estado acompañando en la primera parte con el análisis de lo que ha surgido en la última hora. Bueno, ¿Revilla la tiene segura? Pues por lo que acabamos de escuchar, querida Jimena, parece que no la tiene segura la vicepresidencia. Que se ha circulado en las redes sociales, que fue uno de los motivos del distanciamiento con Comunidad Ciudadana. Parece que hubiera planteado la idea de ser él candidato a la vicepresidencia en lugar de Gustavo Pedraza, y que esto no fue aceptado por Carlos Mesa o la agrupación que él dirige, y esto habría producido el distanciamiento. Se habla también de que la esposa de Luis Revilla podría ser candidata a un cargo público, una diputación o una senaturía por La Paz o por Santa Cruz. Hablaban de que podría ser la candidata a la alcaldía de La Paz, ¿no? También, es decir, muchas cosas se hablan, pero como ha dicho el diputado Barrientos, ya en las próximas horas, días se conocerán las listas, los binomios, pero por hoy, hasta esta hora, ni duda cabe que se ha producido un reacomodo político que está sorprendiendo a muchos y que hay que ver cómo finalmente queda el escenario político para las elecciones 2020. Muchas gracias, Carlos, como siempre es un placer contar contigo. Gracias por venir. Un gusto estar acá, Jimena, y poder compartir contigo este espacio de reflexión y orientación a la ciudadanía. Una ciudadanía bien informada tomará buenas decisiones y preservará nuestra democracia, ¿no? Muchas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida tenemos importante información para